Bueno, esta es la primera clase real de fisiología humana. Es una rama del conocimiento de la biología muy interesante, hermosa. Se van a enamorar los que estudien esta materia en serio. El primer tema de nuestro programa es fisiología humana, las generalidades. Entonces, definir la fisiología es, eh, se puede hacer de diversas formas. Ustedes pueden buscar decirlo también con sus propias palabras mientras no les falte ninguna parte importante a la definición. Pero para ubicarnos, ustedes cuando vieron anatomía vieron las formas, las estructuras, las relaciones entre esas estructuras, las ubicaciones. Y la fisiología, una vez conocida esas formas básicas, va básicamente a las funciones y relaciones. Esto es como decir que si ustedes estudiaron un televisor y vieron su morfología, que tiene que tener, qué partes tiene que tener, que tiene una carcasa, una plaqueta, que tiene botones de encendido, botones de volumen, dijeron simplemente algo muy básico de la función. Es decir, el volumen es para aumentar o bajar la intensidad del sonido, la pantalla es para devolver una imagen. No abordaron demasiado profundamente ni la función, ni cómo se realizan esas funciones, ni cómo se las regula. La fisiología, entonces, es esta disciplina que aborda las funciones vitales. Todas las funciones vitales del organismo, y para ello las estudia en diferentes niveles de ese organismo, es decir, las funciones vitales que realiza la célula, que realizan los conjuntos de células en los tejidos, que realizan los conjuntos de tejidos en los órganos, y que los conjuntos de órganos hacen a través de todo un sistema, y cómo todos esos sistemas se coordinan, se relacionan o interrelacionan entre sí. Entonces, la definición corta que uno dice de fisiología es el estudio de las funciones fisiológicas o funciones vitales en el organismo y las interrelaciones entre sus partes. Lo pueden definir de diferentes maneras, pero ahora sí, uno dice, ¿hay una fisiología celular? Y sí, porque cuando uno empieza a estudiar cómo funcionan las células, cómo lo hacen, con qué mecanismo, qué procesos llevan a cabo, está en la fisiología celular. Cuando uno dice, ¿el hígado cómo funciona? El hígado está así, está así, que suena la anatomía, se irriga así, se inerva así. ¿Dónde está? Todo esto es anatómico. Y algo de la anatomía nos dice de la fisiología. Pero, ¿cómo realiza las funciones de depuración el hígado? ¿Cómo aporta las proteínas que circulan en nuestra sangre? ¿Cómo es ese proceso? ¿Con qué requiere para hacer esos procesos? Entonces, esas funciones vitales, en este caso de un órgano como el hígado, las aborda la fisiología. Entonces, ¿hay una fisiología de los órganos? Sí. Reuniendo la fisiología de todos los órganos digestivos, tenemos una función vital que es la digestión y la absorción de nutrientes, y eso lo realiza el sistema digestivo. Ahora, esto ocurre siempre y a la misma velocidad y con el mismo nivel, y lo mismo de noche que de día, lo mismo al comer que al estar alejado de las comidas, no. Entonces también estudiamos en fisiología que estos mecanismos y procesos que realizan los sistemas, los órganos, las células y el organismo entero tienen un control. Y acá voy a introducir otro concepto importante. Control significa regulación. Entonces, ¿qué significa en fisiología tener la regulación o control? Significa básicamente activar o desactivar. Es como un prendido o apagado, ¿sí? ¿Me duermo o me despierto? ¿El estómago se mueve y digiere o para la digestión y el movimiento? Entonces,
estamos diciendo que control o regulación, en primer lugar, significa poner en marcha un proceso o una función vital o una función fisiológica, como quieran decirlo, o detenerlo. Pero también significa una intensidad. O sea, por un lado tenemos el on-off, prendido o apagado, activado, decimos en fisiología, o desactivado. Y por otro lado, si está en función, ¿cuánto? ¿Mucho o poco? ¿Altamente en actividad o deprimido en actividad? Entonces, control, regulación significa sí o no, activado o desactivado, y también significa más o menos. El control o regulación es una de las bases de la fisiología, puesto que nosotros no estamos digiriendo todo el tiempo, ni despiertos todo el tiempo, o una hormona que está circulando por nuestra circulación sanguínea, digamos, no siempre está en la misma cantidad en la sangre, puede aumentar o disminuir, y eso también tiene un control o regulación. Y además, dijimos que fisiología incluía la interrelación entre partes, sistemas u órganos. Entonces, ¿cómo hacen los sistemas del organismo para coordinarse? Entonces aparece una palabra nueva que es coordinación. Voy a dar ejemplos ridículos para que ustedes se den cuenta. ¿Ustedes están moviéndose como si bailaran cuando duermen? No, porque cuando duermen hay que coordinarse con el sistema locomotor que no esté bailando ni corriendo, salvo que estén soñando en particular, pero digamos, la coordinación implica que cuando hay determinadas actividades en un sistema u órganos, se tienen que bajar o detener otras. Esto significa coordinación. También en los locomotores es muy fácil de ver. Si ustedes escuchan un ruido a su izquierda, coordinación y control significa, primero, poder girar la cabeza para mirar de dónde viene el sonido que es fuerte o asusta, pero también coordinar hormonas que nos pongan en alerta para saber si tenemos que huir o podemos quedarnos. Entonces, coordinar diversos sistemas como el locomotor, el nervioso, los sentidos de la vista, implica coordinación. Por lo tanto, control y regulación también significan coordinación. La gran pregunta ahora es, ¿quién está coordinando a todos los sistemas que a su vez se coordinan entre sí internamente? Dos sistemas importantes están controlando de diferente manera a todo el organismo o a sistemas entre sí o a células entre sí que requieran ser coordinadas y controladas. El famoso control nervioso del sistema nervioso y el famoso control humoral. Los dos actúan de manera muy diferente y vamos a aclarar conceptos. ¿Los dos actúan siempre? Sí. ¿En algunas cosas actúa más el nervioso que el humoral? Sí. ¿Qué es el sistema de control humoral? El que va por los humores del organismo. Los humores es un término viejísimo de la medicina que hace referencia a los líquidos del organismo. Entonces, cuando uno dice el control humoral, se refiere básicamente a sustancias que van y vienen por la sangre y los líquidos que rodean a las células, como el líquido de los tejidos o intersticial, que serían básicamente lo que uno dice hormonas. Son más y los vamos a ver. Pero hormonas y sustancias señal que van y vienen de una célula a la otra y que conforman el sistema de control humoral. Entonces, el sistema nervioso hace su coordinación
y el sistema humoral también hace su coordinación. Entonces, ¿cómo hacen para no descoordinarse entre ellos? Se coordinan entre ellos. El sistema nervioso tiene lo que se llaman impulsos nerviosos, que los liberan a través de los nervios y sus neuronas en los nervios. Y el sistema humoral, normalmente desde cada célula o en gran cantidad desde las glándulas, liberan señales como las hormonas, y uno altera, modula o controla al otro. Entonces el sistema nervioso, mediante impulsos nerviosos, controla las glándulas y células. Y las células y glándulas liberan sustancias que también influyen y controlan el sistema nervioso. Por lo tanto, cuando uno les pregunte cómo se llevan a cabo los sistemas de control del organismo, cada célula, cada grupo de células y los tejidos y sistemas tienen sus sistemas de control. Pero hay dos generales, principales, que son el nervioso y el humoral o endocrino, que también le decimos así, y a su vez, entre ellos, los dos sistemas principales, le llamamos neuroendocrino o neurohumoral, pueden decir también, y son los sistemas principales de coordinación y control del organismo. Si vamos bien hasta ahí, decimos entonces que la fisiología va a estudiar todas las funciones, cómo se realizan a cabo, cómo se coordinan y controlan e interrelacionan los órganos entre sí. Por un lado tenemos eso. Y voy a introducir algo muy importante para ir a la teoría en el libro luego, que se llama las formas o mecanismos de operación de los sistemas de control. Atención, va a ser importante que ustedes vayan tomando sus notas después de estos teóricos y así luego aborden el libro. Los mecanismos de control son los que llamamos sistemas de retroalimentación. ¿Por qué? Porque decimos retroalimentación porque esto viene de los diagramas de sistemas que empezaron a hacer los ingenieros, pero que se usan en todos los sistemas. Todas las entradas, cómo se elaboran, qué procesos se llevan a cabo y los resultados o salidas. Entonces, la biología tomó esto de lo que se llaman los mecanismos de control, que son los sistemas de retroalimentación. ¿Por qué retro? Porque se vienen hacia atrás. Es decir, cuando yo veo algo que está sucediendo, un resultado o efecto, y digo, está muy alto, está muy bajo, está muy fuerte, está muy débil, tengo que poder irme atrás a lo que empezó a alimentar el sistema, el proceso para levantarlo si estaba bajo, ¿sí? Bajarlo si está muy alto, y entonces nos vamos hacia atrás en el proceso o en el sistema. Retro, para atrás, alimentación. Le damos nueva alimentación e información al sistema. Por ejemplo, nosotros los humanos decimos que tenemos una función fisiológica o función vital que es sostener nuestra temperatura corporal en 36,7 grados centígrados. Más o menos. Algunos tienen 36,9, otros tienen 37 como normal. Pero vamos a decir 36,5 a efectos de hacerlo fácil. ¿Cómo mantenemos a 36,5 nuestra temperatura? Me voy a la nieve, a la Antártida, hace 22 grados bajo cero y yo sigo teniendo 36,5 grados de temperatura corporal. Eso es porque el estímulo externo es temperatura baja. Mi organismo, sistema, organismo, requiere sostener esta temperatura corporal en 36,5. Por lo tanto, hace cambios internos del sistema
para elevar la temperatura y sostenerla internamente a 36,5. Quiere decir que la información externa fue el estímulo. Temperatura baja externa. Hubo alguien en mi interior que fue el sensor. Fue el detector de temperatura externa. En el caso de la temperatura externa los tenemos en la piel, sensores de temperatura en la piel. Esos sensores dijeron, acá hay 20 grados bajo cero, es mucho más bajo que lo que estamos necesitando internamente. Con lo cual, esos sensores vía sistema nervioso le dijeron a centros de control del nervioso, la temperatura externa es muy baja, generando que el sistema nervioso informe a otras áreas del organismo que aceleren el metabolismo, el consumo de azúcar, la combustión de azúcares y demás, para generar calor. Como si hubiéramos prendido un mini fueguito en las células para generar calor, sobre todo en los músculos, por ejemplo. Y eso genera calor, que a veces hasta se ve con el tiritar de los músculos, y sostienen la temperatura. Supongamos que la temperatura, aunque me vaya a la Antártida, se mantenga entonces en 36,5 grados, la salida o resultado o efecto del sistema es una temperatura normal. Si empieza a decaer la temperatura normal y empiezo a tener 36, 35,8, para nosotros es grave eso. Por lo tanto, los sensores internos de la temperatura dicen, el resultado o efecto es muy bajo. Informan al sistema nervioso y el sistema nervioso habilita retroalimentar con decirle a los sistemas que generen temperatura extra. O sea, al sistema generador de la temperatura interna lo retroalimentan con una información para que eleven más la temperatura. Si se fijan, el sistema de retroalimentación que estamos viendo es, si baja la temperatura, el sistema de retroalimentación corporal hace lo necesario para elevarla. O sea, si se baja la temperatura, miren, el estímulo va hacia abajo, el organismo lo sube hacia arriba. Al revés, si ustedes elevan de más la temperatura corporal, hacen mucho ejercicio, por ejemplo, y la temperatura empezara a subirse por arriba de 37, o están enfermos con una bacteria y les da fiebre, el sistema, o sea, el estímulo fue, la temperatura aumentó. Y el organismo, ¿qué intenta hacer? Bajarla. Si ustedes se fijan en el sentido, el estímulo va hacia arriba, el sistema corporal lo retroalimenta al sistema y baja. Y si el estímulo baja, el sistema retroalimenta y sube. Esto quiere decir entonces que esto se llama retroalimentación negativa. Cuando el estímulo baja el efecto, el organismo lo sube. Cuando el estímulo sube un efecto, el organismo lo baja. ¿Y qué está buscando el organismo? Con retroalimentación negativa, ir en el sentido contrario al estímulo que me sacó de un valor normal. Repito, estamos sanos porque tenemos las variables fisiológicas en valores normales. La temperatura corporal, la cantidad de digestión, los músculos y su contractura, todo eso es normal. Entonces, cuando algo comienza a moverse hacia un punto que sale de la normalidad, que le llamamos rango normal, cuando se sale de rango normal, empiezan los sistemas de retroalimentación negativa
a llevarlo nuevamente al valor normal. La mayoría de los sistemas de control o regulación del organismo se basan o funcionan mediante retroalimentación negativa. O sea, si algo sube, bajarlo al normal. Si algo baja de más, subirlo al normal. Casi todo el organismo funciona con retroalimentaciones negativas y hay muy pocos casos, o sea, vamos a hablar ahora de las excepciones, que son retroalimentaciones positivas. Fijémonos en lo que quiere decir. Quiere decir que si algo aumenta, un sistema de retroalimentación positiva, los raros, lo van a aumentar más. Y como aumentó más y hay retroalimentación positiva, van a ir a más y a más y a más. Estos también se llaman círculos viciosos. No estoy hablando de enfermedad o patología, estoy hablando de retroalimentaciones positivas que son normales para el organismo. ¿Cuáles? Voy a dar 2 ejemplos y después tienen el libro para sacar más y dudas. El momento del parto. Cuando el bebé ya tiene la cabeza, el feto acomodado hacia abajo para salir por el cuello del útero, por el canal de parto, la mamá hace una contracción uterina chiquita, pero eso informa al sistema neuroendocrino de que hay un bebé que está por salir y contrae más fuerte el útero. Pero esa contracción retroalimenta positivamente para que la próxima sea más fuerte. Y esa, como es fuerte, retroalimenta a que sea más fuerte, hasta que es tan fuerte que empuja a la cabeza del feto para que salga por el canal de parto. Entonces, las contracciones uterinas en el momento del parto son un ejemplo de una retroalimentación positiva, mal llamada círculo vicioso, que es natural o fisiológica. La otra es que cuando una neurona descarga, es decir, hace un impulso nervioso, la próxima vez le va a ser más fácil y la próxima le va a ser más fácil. Eso también, es decir, ¿cómo se dice? La sensibilidad del axón de una neurona para hacer descargas o impulsos nerviosos es también un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, les voy a mostrar o decir, digamos, como resumen, la fisiología controla las funciones vitales que se miden, y se miden contracciones, intensidades, activaciones, desactivaciones, intensidades, y esas cuestiones medibles nos dan un rango de valor normal. Una hormona en sangre tiene que estar en un mínimo de concentración y en un máximo. Y mientras nos movemos ahí con la cantidad de esa hormona está todo bien. Cuando nos salimos de rango por exceso o por defecto, entonces estamos fuera del valor fisiológico o rango normal y los sistemas de retroalimentación comienzan a operar para volver a las variables fisiológicas a su valor normal. Normalmente lo hacen que si algo aumenta, lo bajan. Si algo desciende, lo suben. Eso se llama retroalimentación negativa. Solo hay algunos casos normales en donde algo que aumenta, aumenta más, y eso se llama retroalimentación positiva y son los casos menores. Y las retroalimentaciones son los mecanismos básicos por los cuales el organismo sostiene la vida, porque mantiene las funciones en su valor normal. Último concepto importante, homeostasis. Homeostasis, homeo significa igual o equilibrado, homogéneo, digamos, y estasis de estado. La homeostasis es lo que nos mantiene sanos. Voy a decirlo así para que me entiendan. Si yo me salgo de homeostasis en algún rango o en alguna variable, me falta bienestar. Si es peor, estoy considerándome enfermo. Y si me salgo de homeostasis general, me muero.
¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es un estado del organismo que mantiene sus funciones vitales de tal manera de conservar un equilibrio dinámico interno dentro de condiciones o rangos normales. Dicho de otra forma, es un estado de equilibrio interno, pase lo que pase en lo interno y externo. O sea, si me voy al frío, si me voy al calor, si comí mucho, si como poco, si tomé poca agua, mucha, mi organismo se ajusta con estos mecanismos de retroalimentación para mantenerme a mí en ese estado interno saludable o de variables fisiológicas en rango normal. La homeostasis se mantiene pase lo que pase en el medio interno o externo. Y cuando no lo logre, me enfermo. Y cuando salga de homeostasis, o sea que todas las variables se vayan de rango, me voy a morir. Entonces, la homeostasis permite sostener la vida, permite que las hormonas estén en su rango normal, que los nutrientes estén disponibles, que las células funcionen normalmente. Entonces, también cierro diciendo, fisiología es aquella disciplina que estudia el organismo y todo lo que implique mantener su homeostasis. Eso es la fisiología normal. Y la fisiopatología estudia las salidas de la homeostasis y se llama así. Está por terminarse nuestra clase. Espero que les haya servido como introducción. Vamos a poner otro horario de consultas y nos vemos en el próximo encuentro entonces. Nos vemos y esperamos sus consultas.